Muy, pero muy buenas tardes para todos. Hoy siendo día 18 de febrero del año 2021, es un honor tener en ese momento al doctor Manuel Romero Valverde. Unidad de Abogados Colombia volvió a nuestras ponencias. Vamos a tener semanalmente una ponencia después de pues, dar un descanso en nuestros seminarios que han sido un éxito. Ese seminario de la reforma del CEPACA es en coayuda al grupo Aprendizaje Jurídico. Los invito también que estén y se inscriban y apoyen a esta iniciativa del grupo Aprendizaje Jurídico. Son muchachos jóvenes con ganas de capacitarse, ganas también de dar también noticias jurídicas, de hacer eventos. En diciembre hicimos un evento buenísimo. Si quieren pueden ir al grupo de aprendizaje jurídico y allá mismo hay unos links de un seminario multiárea excelente. Entonces en ese momento le doy paso a nuestra secretaria, la doctora Yelixa. Doctora Yelixa, muy pero muy buenas noches, miles de bendiciones. Espero que esté bien para que le dé paso después a nuestro ponente. Muy buenas noches para todos. Es para mí un honor estar nuevamente dándole la bienvenida a ustedes a nivel nacional. Gracias a estas tecnologías podemos hoy encontrarnos en cualquier parte de nuestra hermosa Colombia, pudiéndonos capacitar cada día, actualizándonos más, y es para nosotros un honor esta noche tener nuestra primera ponencia, que es la reforma del CEPACA. Como dijo ya nuestro presidente, el doctor Parrado, esto es en colaboración, en unión con Grupo Aprendizaje Jurídico. Ustedes sean todos muy bienvenidos en esta noche. Nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales como Instagram, Fanpage, YouTube, Comunidad de Abogados Colombia, y en Facebook, Comunidad de Abogados Colombia 2. Para mí es un honor y un gusto decirles que esta noche vamos a tener la presencia de nuestro ponente, nuestro catedrático, el doctor Manuel Romero Valverde, abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, conciliador extrajudicial en Derecho de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Republicana, laboró en la rama judicial del Poder Público en materia civil y contencioso administrativo, asesor de entidades del ente nacional, departamental y municipal en temas administrativos y contractuales. Actualmente se desempeña como abogado litigante en materia civil y administrativo. Antes de darle paso a nuestro gran ponente de esta noche, les quiero decir que no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones. Eso lo dijo Jorge Bucay. Sean todos nuevamente bienvenidos. Recuerde, esto es Unidad Abogados Colombia SAS, su casa. Doctor Manuel Romero Valverde, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias a todas las personas que están en Unidad de Abogados Colombia. Muchas gracias al doctor Alexander Parrado por tan generosa invitación. Gracias a la Comisión Directiva del Grupo de Aprendizaje de la Unidad de Abogados Colombia, doctora Yelitza, doctora Jessica. Un saludo fraternal a los miembros del Grupo de Aprendizaje Jurídico. Gracias por aceptar la invitación que ya hemos plasmado desde este lunes y en las cuales hemos publicitado en todas las redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que en general que están con nosotros en esta aula virtual, como podríamos llamarla, donde han pasado prestigiosos doctores, como el doctor Edgar Polanco, a quien le mando un abrazo si está por ahí, en donde siempre nos comparten sus conocimientos. La semana pasada estuve participando en el gran seminario sobre propiedad intelectual, código de policía, la responsabilidad extracontractual. Fue muy bueno de principio a fin y por lo tanto a mí siempre ha sido un enorme placer estar por primera vez aquí en el Grupo Unidad Abogados y por supuesto una vez más en el grupo de aprendizaje jurídico. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema de actualización. Nosotros en el derecho siempre, constantemente, la razón del abogado siempre va a ser actualizarnos sobre las normas, sobre las leyes, sobre todo lo que está pasando inclusive en nuestra vida cotidiana.
El derecho, como la vida, siempre cambia, nada es estático, y en esta oportunidad hablaremos sobre la reforma que ha sufrido el Código de Procedimiento Administrativo. Debo decir de que por cuestión de tiempo, estamos hablando de 87 artículos de la reforma. Por cuestión de tiempo yo no me puedo referir a todos los aspectos que nombra la reforma, por lo cual pues queda a discrecionalidad de todos ustedes para ver pues, si hacemos un seminario, una ponencia y demás, y yo siempre voy a estar a la orden tanto de Unidad Abogados Colombia como de mi querido grupo de aprendizaje jurídico. Entonces, no siendo más, vamos a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, la doctora Yelitza pues, me nombró, o los nombró a todos ustedes las hojas de vida, la hoja de vida mía, y pues bueno, para mí, vuelvo y reitero, es un gran honor, un placer estar en Unidad Abogados Colombia y en el grupo de aprendizaje jurídico. ¿Qué debemos tener en cuenta? La ley 2080 del 2021 establece una reforma al CEPACA y también dicta otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante dicha jurisdicción. ¿Qué, más que todo, cuál es la génesis de esta gran reforma, como lo he denominado? La génesis es bajo dos presupuestos que hay que tener en cuenta. Primero, según el Consejo Superior de la Judicatura, y también la Corporación Excelencia de la Justicia en datos que son del 2016 hasta nuestros días, establecieron que la corporación, entre comillas, más congestionada es el Consejo de Estado. Y en cierto punto puede tener razón, porque el Consejo de Estado ha conocido procesos inclusive anteriores al CCA, es decir, al Código Contencioso Administrativo o DATC, Decreto 01 del 84. Entonces, al haber tanta congestión, al haber tantos procesos que de por sí son viejos y uno dice, pero ¿por qué están aquí? Se reunieron el gobierno nacional y se reunió también el presidente del Consejo de Estado, hicieron varios foros en donde participaron ciudadanos del común, abogados, jueces administrativos, tribunales administrativos y también instituciones como el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, miembros del Colegio de Abogados Administrativistas y demás, eh, y, y diseñaron una reforma que de por sí no soluciona todos los problemas que tiene nuestra jurisdicción contenciosa administrativa, pero que en cierto punto pueda alivianar lo que tiene que ver con la reforma. Y segundo, porque eso es lo primero, que lo que buscaba era con el Consejo de Estado, la descongestión. Y lo segundo, va más que todo con la agilidad en los procesos. Es una reforma que busca que tanto el ciudadano como el apoderado y también como la entidad y el juez buscan lo que es la agilidad en los procesos, agilidad y sin violar el debido proceso. Entonces, más que todo, estas son las génesis en las cuales establece esta gran reforma en la cual data de 87 artículos. La mayor parte de la reforma está dirigida al contencioso administrativo. El procedimiento administrativo no tuvo grandes modificaciones y es cierto. El procedimiento administrativo tuvo modificaciones frente a la implementación de las tecnologías de la incorporación de la información y comunicación TICs y además tuvo algunas cosas sobre los órganos de control, especialmente de la Contraloría, y además tuvo alguna amplificación de términos. Vamos a ver algunas cositas ahorita sobre algunos aspectos importantes que considero yo que cambió en el procedimiento administrativo. La mayor parte de la reforma, yo diría un 80%, está dirigida al contencioso administrativo. Hay cambios en el factor competencia, en cuanto al territorio, en cuanto a la cuantía, en cuanto a la naturaleza del asunto, además de modificaciones a los recursos tanto ordinarios y extraordinarios, amplificación de términos, entre muchas cuestiones que, vuelvo y reitero, la exposición se va a quedar muy corta. Lo otro que hay que tener en cuenta es la implementación de las buenas prácticas a la jurisdicción. Yo siempre he dicho
y conversando con otros abogados, que esta es una reforma que se basa mucho en las buenas prácticas que tenía la jurisdicción contenciosa administrativa. Y para un ejemplo en específico está lo que es la sentencia anticipada, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero en sí, muchas buenas prácticas que llevaban a cabo en la jurisdicción contenciosa administrativa ahora está taxativa con la Ley 2080 del 2021. Esta reforma trata de 87 artículos. Es quizás la primera gran reforma de este código, no es la única, después de su creación. No es la única porque hay varios decretos, hay ley, digamos, la ley 1474, el decreto 02, la ley de antitrámites, el estatuto anticorrupción. En fin, hay muchos decretos, muchas leyes que reformaron la ley 1437, pero no de tanta magnitud como este artículo. Por eso es que es muy importante. Es una reforma pensada para la incorporación de las TICs en la administración y en la jurisdicción. Además de las dos cuestiones que dije inicialmente, también hay que decir de que pues fue una reforma pensada para incorporar todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación y empezar con su implementación. Entonces, con el CEPACA pues ya se habían adelantado algunas cuestiones como el Justicia Siglo XXI, el TIVA, pero con esta reforma se plantean cosas que de por sí requiere el apoyo estatal para que no se quede la ley en letra muerta. Y una de estas cuestiones es lo que tiene que ver con el portal único del Estado, en donde ya luego les voy a explicar, es cuando lo que trata el espíritu de la norma es que todas las entidades tienen que hacer sus notificaciones o tienen que hacer sus notificaciones en un solo portal para que al final de cuentas tanto las partes como los juzgados cuando vayan a notificar algún auto, alguna providencia, inclusive la sentencia, puedan notificarse. Y por último, la implementación del decreto 806, claro, porque si bien el decreto 806 tiene 2 años, apenas tiene un tiempo de 2 años, mejor dicho, con la ley se incorpora algunos temas que venían taxativamente hablando el decreto 806 y las incorpora a la ley para que sea de manera permanente. Entonces, otra vez, así como se intromete el Código General del Proceso en el CEPACA, aquí se mete el decreto 806 con la reforma al CEPACA. Entonces, aclarado esto, ahora sí vamos a entrar en materia frente a algunas cuestiones que yo considero importantes. Primero, el derecho de petición. Empiezo por el derecho de petición porque, digamos, es lo básico, es lo principal cuando uno va a acceder a la administración. Voy a dividir la exposición en los cambios que sufrió en el procedimiento administrativo y en el contencioso administrativo. Voy a utilizar el Zoom me permite que haga un tablero, entonces voy a hacer algunos ejercicios y ahí voy a requerir pues la participación de ustedes para ver cómo estamos de procedimiento administrativo. Si hay bastante gente, ¿por qué? Todos son administrativistas, ¿no? Es bueno. ¿Qué modificó el derecho de petición? Esta reforma. Se modificaron específicamente los numerales 1 y 9 y se adicionaron el numeral 10 y 11 del artículo 5 de la ley 1437. Entonces, ese artículo 5 me permiten, voy a leer, no me gusta leer en las exposiciones, pero en esta materia procesal uno tiene que ser taxativo. Derechos de las personas, daré esto un momentico, derechos de las personas ante las autoridades. En sus relaciones con las autoridades, toda persona tiene derecho a presentar sus peticiones ante a cualquiera de sus modalidades, verbalmente o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo, y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información oportuna y orientación acerca de los requisitos y disposiciones vigentes y que éstas decidan para tal efecto. Hasta aquí esto no sufrió ninguna modificación. Ahora veamos. Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integradas en medios de acceso unificado a la administración pública. Hasta ahí no sufrió ningún cambio. ¿Pero qué sufrió cambio? Esto que está subrayado aquí y que lo voy a poner por aquí, puntero láser.
aún por fuera de las horas y días de atención al público. Entonces, esta parte sí sufre modificación, porque ¿qué es lo que se veía comúnmente? Que uno tenía que enviar una petición, en los días hábiles. Ahora con la nueva reforma y con la implementación de las TICs, con el buzón electrónico, la sede electrónica y demás, lo que se tiene que ver es que uno como persona puede enviar peticiones por fuera de las horas y días de atención al público. Es decir, si yo la quiero enviar un sábado, la puedo enviar un sábado; si yo la puedo enviar un domingo, la puedo enviar un domingo. Pero ¿cuál es el lío? Y que yo denoto aquí, y en los cuales he visto que los administrativistas, o mejor dicho, los procesalistas, no han sabido pues saber el espíritu de la norma, y es normal en esto. Yo incluso pues, estoy tratando de interpretar esto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ustedes saben que los términos son perentorios? Y como los términos son perentorios, ¿qué pasa si, por ejemplo, un término se me termina, valga la redundancia, un viernes y yo la envío un sábado? Entonces, se supone que la ley y todo el ordenamiento jurídico me dice que se presenta al día hábil, pero la reforma no dice absolutamente nada al respecto. Entonces, ahí le dejo esa inquietud. A relacionarse, el numeral 9 prosigo, y esto es nuevo, a relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integrados en los medios de acceso unificados a la administración pública. ¿Qué pasa? Que hay una obligación taxativa de las autoridades a relacionarse con cualquier, con la persona en la cual está peticionando por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad y que obviamente pues esté autorizado. El numeral 10, esto es nuevo, identificarse entre las autoridades a través de medios de autenticación digital. Ustedes saben que pues ahora con el decreto 806 vinieron facilidades con los poderes, por ejemplo, la firma electrónica, la biometría. Entonces eso, inclusive cuando uno está en una audiencia, uno tiene que identificarse, prender la cámara y demás. Esto permite a las autoridades que se puedan identificar al peticionario. Y bueno, ya el numeral 11, que pues esto ya estaba, pero igual se coloca porque es muy importante, cualquier otro que le reconozca la Constitución y la ley. Esto en materia de derecho de petición. Debo decir algo del derecho de petición. Ustedes, aquí voy a emplear mucho a los constitucionalistas. Resulta que el derecho de petición está reglamentado por la ley 1755. La ley 1755 es una ley estatutaria. La ley estatutaria es aquella que, entre otras cosas, reglamenta derechos fundamentales. Resulta que aquí, al parecer, en todo lo que tiene que ver con el derecho de petición, habría un vicio de forma. ¿Por qué? Porque el trámite que se surtió en la reforma no fueron los que les corresponde en una ley estatutaria. Si mal no recuerdo, son 8 debates en el Congreso y si mal no estoy, aquí se suplieron los 4 de una ley ordinaria. Si alguien pues tiene alguna objeción al respecto, yo la respeto, pero hasta donde yo tengo entendido, esta reforma no suplió los efectos de la ley estatutaria. Entonces, se supone que al cambiar esto, porque estos numerales del derecho de petición también se incluye a la 1755. Entonces, habría un vicio de forma, a mi parecer. Pero bueno, como la Corte Constitucional pues no ha declarado inexequible esto, hay que seguir estudiando esta reforma que de por sí trae muchas cosas muy buenas, como este artículo 8º, que adiciona pues el uso de los medios electrónicos, lo adiciona al artículo 53A en este caso, y pues en cierto punto pues lo de los usos electrónicos ya estaba en el CEPACA. Obviamente hay muchas cosas que estaban en el CEPACA, muchos dirán, pero esto ya está en el CEPACA. Sí estaba en el CEPACA, pero el problema es que no estaba tan profundo, solo estaba ahí como que muy general, y ahorita en la pandemia todas las entidades y también la jurisdicción le van a prestar atención
sobre todas las disposiciones que da la ley en cuanto a las TICs. Y obviamente la modernización de la justicia en todas las áreas de nuestro derecho tiene que habilitarse los medios digitales. Entonces, dicho esto, voy a nombrar este artículo por lo siguiente. Y aquí lo que ustedes están subrayando y si me siguen enlaces, los que están viendo las diapositivas, aquí dice, las personas naturales y jurídicas podrán hacer uso de los canales digitales cuando así lo disponga el proceso, trámite o procedimiento. Esto está subrayado y ténganlo presente. Ya verán por qué. El gobierno nacional, a través del Ministerio de las TICs, podrá a través del reglamento establecer para cuáles procedimientos, trámites o servicios será obligatorio el uso de los medios electrónicos por parte de las personas y entidades públicas. El Ministerio garantizará las condiciones de acceso a las autoridades para las personas que no puedan acceder a ellos. Ténganlo presente. ¿Por qué les digo que los tengan presente? Por esto, con la notificación electrónica. La notificación electrónica ya estaba en el CEPACA, pero ahora está más taxativa y más reglamentada. Entonces, presten atención a esto. Lo voy a leer completo. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos siempre que el administrado haya aceptado este medio de comunicación. Esto quiere decir que las autoridades pueden notificar un acto administrativo, general o particular, al peticionario para que siempre y cuando el administrado, el peticionario, haya aceptado la notificación electrónica. Ahora, ¿qué pasa? Si durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el artículo 5º, eso quiere decir los demás medios de notificación, llámese personal, por aviso, por estado, por estrado, a menos que el uso de medios electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso 3º del artículo 53A. ¿Qué quiere decir? Que si el peticionario, voy a utilizar un poco alguna cuestión que está por aquí, si el peticionario en cierto punto, bueno, no voy a utilizar, si el peticionario optó por que no se le notificara de manera electrónica, es decir, que no quiso dar un correo y demás, pero si en el reglamento que posteriormente va a entregar las TIC, y que es este el que estoy mostrando, establece que es obligatorio el uso de medios electrónicos, mi hermano tiene que utilizar los medios electrónicos. Allí no hay potestad del peticionario, sino que ya va a implementarse lo que diga, en este caso, la ley y, por supuesto, la reglamentación de las TIC. Me preguntarán si este reglamento de las TICs ya está, y la respuesta es no, todavía no. Y ustedes saben que, pues, para hacer reglamento, pues, siempre se demora. Entonces, de igual forma, pues, esta reforma, pues, ya tiene varios días, y esperemos que la reglamentación de las TIC, pues, se dé en estos meses. Voy a seguir con esto. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la autoridad. Servicio de notificaciones como correo electrónico, puede ser en la página web, puedes inclusive, digamos, en el portal único del Estado, ahí en un conversatorio de derecho administrativo se nombró que ese portal puede tener su propia nube y ahí se pueden tener notificadas, pero bueno, ya eso ya va más que todo con la tecnología. Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que es el que le he venido mencionando, que funcionará como un portal de acceso. ¿Acceso a qué? A las notificaciones de cualquier entidad. Y esto tiene una razón de ser. Cuando yo estaba en la rama, me acuerdo que nos tocó notificar un habeas corpus. Resulta, ustedes saben el procedimiento del habeas corpus, y los que han trabajado en la rama o los que están trabajando en la rama saben que es muy complicado. En este caso, como yo estaba en un juzgado administrativo, y los juzgados administrativos solamente hay uno, en este caso en la capital del departamento, que es La Guajira en este caso, a la entidad, al órgano de control que había que notificarle, en este caso la fiscalía, se encontraba en Maicao. Entonces, como se encontraba en Maicao, pues
eso lo habían trasladado desde el Promiscuo, lo habían trasladado a los juzgados administrativos por oficina de reparto, y pues nos tocó notificar allá, pero no había forma de notificarlo. Entonces, tuvimos que recurrir a conocidos, tuvimos que hablar con 1001 personas, estuvimos hasta pensando en ir allá, porque pues Maicao en Riohacha, yo estoy en Riohacha, hay como 1 hora, entonces estábamos pensando ya ir allá porque el término es perentorio, ¿sí? Entonces, al final, en ese caso, gracias a Dios, pues logramos notificarlo, pero sería el colmo que no. Esto no solamente pues le pasa a los, nos pasó en este caso a nosotros, sino que le ha pasado a muchas personas en las cuales yo también conozco y también me han dicho prácticamente lo mismo. Entonces, la idea del portal único del Estado es que todas las entidades, tanto nacionales, departamentales, municipales, órganos de control, tengan sus notificaciones en ese portal único del Estado. De por sí fue un tema que se planteó en los foros en los cuales se estaba discutiendo esta reforma. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma, hecho que deberá ser certificado por la administración. Es decir, si por ejemplo, si usted es peticionario y recibió las respuestas a su petición por correo, y usted ya lo abre y abre el archivo anexo, ya se considera que ya está notificado. Esto es importante porque muchas entidades han dicho, pero a mí yo no quiero hacer una sede electrónica. ¿Por qué? ¿Por qué no vienen aquí y me presentan las peticiones pues, personales? No, señores. Resulta que el artículo 12 de esta reforma obliga a las entidades, a grosso modo, a que tengan una sede electrónica. ¿Y qué se entiende por sede electrónica? Dirección electrónica, administración y gestión de cada autoridad competente, dotada de las medidas jurídicas, organizativas y técnicas que garanticen calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad de la información y de los servicios de acuerdo con los estándares que defina el gobierno nacional. Toda autoridad deberá tener al menos una dirección electrónica. Entonces, ahí está el verbo deber. Deber. Toda autoridad deberá tener al menos una dirección electrónica. Es decir, un municipio de quinta categoría, la alcaldía deberá tener o su página web o su dirección de correo electrónico, y con eso se entenderá que tiene su sede electrónica. Hay otras disposiciones, como por ejemplo los conflictos en competencia en materia administrativa. Ustedes saben que los conflictos de competencia los conoce la Sala de Consulta y Servicio Civil. Hubo unos cambios frente a eso y es en cuanto a los términos. En cuanto al conocimiento de los términos, que los ampliaron, inclusive hay un término que es de 40 días y que en cierto punto, pues por materia de tiempo, no los puedo tocar en este aspecto. Pero para no, en cierto punto, no dejarlos con la intriga, estos conflictos son entre entidades, no entre juzgados. Como no estoy hablando ya en materia de juzgados, pues ya la competencia, los conflictos de competencia pues se resuelven de manera diferente. El procedimiento administrativo fiscal y el control automático. Cuando hablo de procedimiento administrativo fiscal, enseguida ustedes se remiten a la Contraloría General de la República. Y la reforma plantea unas disposiciones frente a la suspensión provisional de los actos administrativos sancionatorios fiscales, y a la posibilidad de ser suspendidos provisionalmente. Y me dirán, Manuel, ¿qué es una suspensión provisional? Una suspensión provisional es una medida cautelar en el cual, en este caso, se procede a la suspensión del funcionario público que se está investigando en materia fiscal. Y también algunas cositas sobre el procedimiento administrativo fiscal y en especial sobre el control automático. Resulta que si ha sido sancionado de manera fiscal por parte de la Contraloría General de la República, y hago énfasis en eso, entre otras palabras, va a ser conocida
por control automático, ese acto el Consejo de Estado. Si es una Contraloría territorial, digamos de departamento, una Contraloría departamental, que comúnmente se llaman, ya va a conocer lo que son los tribunales contenciosos administrativos. Y si es una Contraloría distrital, en el caso, por ejemplo, del Distrito de Bogotá y demás, ya va a conocer pues, los jueces administrativos. Es un control automático en los cuales el Consejo de Estado, en el caso de la Contraloría General, entra a revisar. La reforma también establece en materia de procedimiento administrativo un deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Es decir, que hay un deber, ya con la creación del portal único del Estado, hay un deber de todas las entidades de publicar sus actos administrativos de carácter general, sus decretos, sus resoluciones, inclusive hasta sus circulares. También el expediente electrónico. El expediente electrónico ya estaba en el CEPAC, pero la reforma también plantea algunas reformas en cuanto a la idoneidad del documento, a la autenticidad del documento electrónico y algunas incorporaciones que, por ejemplo, establece el Código Penal, en los cuales define qué es documento público, también las establece o las trata de establecer en esta reforma. Y, por último, pero no menos importante, la extensión de la jurisprudencia. Para los que no conocen el mecanismo de extensión de jurisprudencia, palabras más, palabras menos, es que tú les pides a la entidad, si estás peticionando, le pides a la entidad que le llegues a aplicar una sentencia de unificación del Consejo de Estado, ya que el asunto al cual se refiere es el mismo que se está conociendo en la misma jurisprudencia. Entonces, la reforma hizo algunas cuestiones en cuanto al procedimiento, en cuanto a cómo debe conocer el Consejo de Estado cuando se deniega y también algunas disposiciones tanto para la entidad como para el peticionario. Entonces, ¿qué hemos aprendido antes del contencioso administrativo? Voy a dejar un momentico de compartir pantalla. A ver, voy a poner un momentico la pizarra. Doc, en este momento darle un saludo a las personas que ya estamos en Facebook Live. Lamentablemente no lo puede hacer directamente de Unidad de Abogados Colombia, me tocó desde mi Face. Pero bueno, en ese momento estamos transmitiendo en Red de Abogados, Abogados Colombia, Unidad de Abogados Colombia y también Grupo de Aprendizaje Jurídico. Estamos en la reforma del CEPACA, nuestro ponente es el doctor Manuel Romero Valverde y de antemano pues alegre porque nos están acompañando aquí en Zoom 88 personas. Ya hay transmisión en vivo, hay personas viendo, entonces cordial saludo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Perfecto, un saludo para todas las personas en Facebook, en todos los grupos de Facebook y también un saludo especial en el grupo de aprendizaje jurídico que pues ya me está mensajando aquí, tengo el celular muy caliente. ¿Qué hemos aprendido? Primero, ustedes ven la pizarra, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, entonces, ¿qué hemos aprendido en síntesis? Primero, que yo puedo presentar peticiones en horas por fuera del público. Segundo, notificaciones electrónicas. Tercero, todo lo que tiene que ver con la obligación de notificarse de manera electrónica, digámoslo así. Cuarto, el deber de la autoridad de tener una dirección electrónica. Y quinto, las otras disposiciones que ustedes consideren. Entonces, esto, en cierto punto, es lo que hemos aprendido. No sé si alguien, voy a chismosear un poquito el chat. Sí, señor, buenas noches, gracias, excelente exponente. Doctor, una pregunta, ¿qué tan cierto es que se puede surtir la notificación por Facebook? Al igual que si se puede peticionar por dicha red social. A ver, esta me la pregunta Fabián Calisto Forero. Bueno, depende, ¿no? En la reforma se establece que si yo, por ejemplo, puedo, por ejemplo, si yo peticiono
y pongo en mi notificación electrónica que me notifiquen por Facebook, es válido. La reforma del CEPACA no habla nada de prohibir que en las redes sociales se pueda notificar. Pero el lío es cuando, por ejemplo, es una entidad, pues notifique por Facebook. Digamos que las entidades por formalidad, no por legalidad, ellos no notifican pues por Facebook. Pero puede pasar de que si yo como peticionario, y la ley hasta lo reglamenta, quiero que me notifiquen por Facebook, ya sea porque, por ejemplo, yo no utilizo el correo electrónico, que, por ejemplo, me notifiquen por ahí, ya se entiende que la entidad vaya a notificarse y va a tener todos los efectos que la ley establezca. Pero lo cual, mire que, por ejemplo, doctor Fabián, que es el que me hace la pregunta, muchos estados, cuando no existía el siglo XXI, en algunos juzgados, en especial los civiles, ellos notificaban sus estados por los estados, entre comillas, de Facebook. Entonces, muchos abogados se quejaban con esos juzgados porque la misma secretaría establece que, bueno, yo lo publiqué y ya a partir de allí surte el término. Pero en cierto punto uno dice, pero ¿cómo? Si, si usted lo publicó por Facebook, usted tiene que tener una formalidad con la carpeta, también con los traslados, también pasaba. Entonces, eso en cierto punto puede crear como que una disparidad. Pero si el peticionario lo autoriza, puede hacerlo. Esa es mi opinión personal, porque la reforma no habla de notificar por Facebook. Y de igual forma, si no te puede notificar de manera personal, pues según la reforma te puede notificar por el portal único del Estado. Muchas gracias, Fabián. A ver qué otra pregunta tengo. Entre una poca después del inicio de la conferencia, ¿cuál es la ley que hace esta reforma? La ley que hace esta reforma es la 2080 del 2020. Perfecto, ya se lo aclararon. Muchas gracias. Eso significa que están atentos. Doctora Gloria Mejía me dice, doctor, cuando se dice que las personas puedan presentar peticiones en horario extralaboral, ¿se hace referencia solo en defensa técnica o a los asociados en general? No entiendo la pregunta, pero te voy a responder pues acorde como lo entendí. Cuando te dicen, la ley es clara en cuando te dice que tú puedes presentar, no es extralaboral, es por fuera de la atención al público. Es decir, si por ejemplo una entidad labora de 8 a 5, tú puedes peticionar según la reforma a las 6, 7, 8 de la tarde. Pero ahí nuevamente planteo la pregunta, ¿y los términos perentorios qué? La reforma no dice absolutamente nada al respecto. Según la reforma, ¿a quién le corresponde notificar al demandado? Al juzgado, al demandante. Ya vamos para allá, Gabriel estaba estableciendo apenas el procedimiento administrativo, ya vamos a los contenciosos administrativos. Y con respecto a que si se puede peticionar por Facebook, ya se la he respondido. A ti, muchas gracias, Sergio, Fabián, muchas gracias. Johnny Andrés Sosa me pregunta, si se puede hacer notificación por Facebook, se entiende que la entidad debe tener una cuenta en Facebook que haga las sedes de sede electrónica. No está prohibido en la ley, Johnny, no está prohibido en la reforma, ni mucho menos en el CEPAC, pero yo lo digo, por formalidad no debería ser así, por formalidad no debería ser así, porque para eso se crea el portal único del Estado, para que no se pueda entrar a la red social. Inclusive, eso también plasma la idea de que ustedes saben toda la problemática que tiene Facebook con el manejo de los datos y demás. Eso, en cierto punto, evita de que, por ejemplo, y me perdonan cuando hablo así, que Facebook le robe los datos de la entidad y eso puede significar un problema mayor, habeas data y demás, ¿cierto? Entonces, para mí lo más importante es que se resuelva todo el portal único del Estado, pero como repito, la reforma no plantea esto. Doctor, ¿qué pasa si la petición llega al buzón de spam porque no tiene anexos y no lo abre? Esto me imagino que es de contencioso administrativo. Ya vamos para allá. Diego Fernando Barrera Ortiz. ¿Qué aprendimos? Que las autoridades administrativas deben publicar sus actuaciones en su sitio electrónico. Perfecto. Muchas gracias, Freddy. Se lo voy a anotar. Aprendimos, las autoridades administrativas deben publicar sus actuaciones en su sitio electrónico. Perfecto. Doctora Claudia, doctor, tengo un caso de una demanda contra la DIAN desde antes de la pandemia, fue radicada pero fue subsanada después de la pandemia y no ha sido admitida. Bueno,
Estas preguntas se las respondo más adelante cuando veamos procedimiento administrativo. Según entiendo, sí, actualmente se pueden peticionar entidades que cuenten con extensión del portal en redes sociales. Por ejemplo, la que pasó en Twitter el año pasado por sentencia de la Corte Constitucional. Y véase, Fabián, gracias por el aporte, que inclusive la Corte Constitucional ya dice que por el derecho fundamental de petición, recordemos que la petición es un derecho fundamental, nos establece que uno puede peticionar por redes sociales. Inclusive se está poniendo de moda que, por ejemplo, en el caso de las superintendencias, ya ellas tienen su usuario y uno puede quejarse y ellas mandan un link por el interno de Twitter o en Facebook para que se quejen. Entonces, en cierto punto, ya el Estado pues ya se está abriendo, pues se abrió de hace rato a las redes sociales y pues toda petición que se encargue de allí será válida. Bueno, todas estas preguntas resueltas. Igual, doctor Alex y doctores, doctora Jessica y doctora, si hay alguna pregunta en Facebook, tranquilo, ustedes me la pueden anotar y yo las voy resolviendo a medida que pase la exposición. ¿Les parece? Bueno, todo esto es lo que nosotros aprendimos en cuanto al procedimiento administrativo, las reformas. Hay muchas otras cosas más, muchísimas, pero por falta de tiempo no se las puedo exponer y ya está a discrecionalidad de ustedes. Podamos pues hacer un seminario, podamos hacer una conferencia extra. Eso se lo dejaré a todos ustedes. ¿Ven la diapositiva, cierto? Sí, señor. Ahora sí ven la diapositiva, ¿cierto? Bueno, ya hablamos del procedimiento administrativo. Ahora vamos a hablar de lo que muchos estaban esperando, del contencioso administrativo. ¿Cuáles fueron algunos cambios que sufrió el contencioso administrativo en esta reforma y la cual se lleva el 80% de la ley? Primero, y lo que yo destaco, el requisito de procedibilidad. Yo soy conciliador extrajudicial en derecho. Yo siempre he dicho, le he dicho a mis amigos abogados, le he dicho a las personas que trabajan conmigo, a las personas que me las encuentro y que hablamos del tema, que los métodos alternativos de solución de conflictos son buenos. Mucha gente los menosprecia y no, la verdad es que son muy buenos, pero salvo en un área en donde yo creo que, y me perdona la palabra, es inútil, y es en el contencioso administrativo. El requisito de procedibilidad en la práctica no sirve absolutamente para nada, solamente es para llenar un requisito, valga la redundancia, de acceder a la administración, en donde ni la Procuraduría le interesa a uno o el Ministerio Público le interesa a uno que concilie, ni la parte demandante le interesa conciliar, ni el demandado o entidad le importa conciliar. Y cuando eso es extrajudicial, ya en el proceso como tal, si bien uno siempre trata de que las partes concilien para que se llegue a fin al proceso, pues las partes siempre dicen que no. La entidad, más que todo, la razón es porque el comité de conciliación de la misma no los deja conciliar. Y si los deja conciliar es a un monto paupérrimo. Y la parte demandante pues no concilia porque pues obviamente lo considera como que muy bajito de sus pretensiones. Entonces, esto vuelve a la conciliación en materia administrativa y me da mucha tristeza porque la verdad la conciliación es bonita, es linda. Yo amo la conciliación y los demás métodos alternativos. Esto considera un desperdicio para todo lo que tiene que ver con el requisito de procedibilidad. Es muy triste, pero bueno, me toca tocarlo porque además de ir tanto en materia extraprocesal como procesal, la reforma también plantea modificaciones al requisito de procedibilidad. Y es que antes en el CEPACA era obligatorio para muchos asuntos y ya les voy a explicar por qué. Por lo pronto les voy a decir que el artículo 34 modificó el numeral 1 del artículo 161, el de la ley 1437, el cual quedará así: requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de los requisitos previos en los siguientes casos. 1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda, en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Nos escuchan muchos estudiantes, me están escribiendo en el grupo de aprendizaje y les hablo a aquellos estudiantes, muchos abogados pues en cierto punto pueden que no lo sepan y pues les digo, y es que la conciliación va para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Ya veremos después en el fondo del asunto si son conciliables o no. Y aquí va uno de los puntos de la reforma. El requisito de procedibilidad será facultativo
en los asuntos laborales, pensionales, en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 del 2012, en los procesos en que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial en relación con el medio de control de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública. En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibido. ¿Qué quiere decir esto? Resulta de que el requisito de procedibilidad facultativo en asuntos laborales y pensionales, voy a deletrearlos uno por uno. En los asuntos laborales y pensionales, eso ya estaba, pero no estaba tan taxativo en el CEPACA. ¿Qué pasa? Que ahorita con la reforma pues es más clara en el CEPACA, y aparte que con todo el pronunciamiento jurisprudencial que se ha suscitado en materia laboral y en materia pensional, pues obviamente esto obliga a que los asuntos en materia laborales y pensionales son conciliables. Acuérdense, y si hay un laboralista aquí presente, recuerden que los asuntos que son conciliables en materia laboral son los que son derechos inciertos y discutibles. Aquellos que son ciertos y discutibles no se pueden conciliar. Entonces, esto también en cierto punto aplica para el asunto de contencioso administrativo al ser facultativo por parte de las. Entonces, para que lo tengan en cuenta, igual pues en la práctica, ¿qué pasaba? Que pues los demandantes accedían directamente a la jurisdicción sin agotar el requisito de procedibilidad y se le hacía el estudio directo de la demanda en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551. ¿De qué trata esa Ley 1551? Esa Ley 1551 es una reforma que se le hizo en su momento al Estatuto Municipal, que es la ley, si mal no recuerdo, la ley 132 del 94, si mal no recuerdo, creo que es esa. Pero bueno, fue en esa ley 1551 que estableció lo que es el personero, el consejo, estableció la regla del alcalde y demás. Pero hubo una disposición en las cuales está en el artículo específico, que si mal no estoy es el 47. En esa disposición del artículo 47 nos dijo de que habían procesos ejecutivos en los cuales procedían en algunas cuestiones el embargo y en otras cuestiones no procedía el embargo. Entonces, al no proceder en cierto punto el embargo, en estos procesos procedían en cierto punto los embargos, entonces había una antinomia, como se dice en el argot popular del abogado. Entonces, digamos, ese artículo 47 nos habla de que pues la conciliación es un requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos que se promuevan contra los municipios. Es decir, en esa ley se estableció la obligación de la conciliación prejudicial para aquellos procesos ejecutivos que se promuevan contra los municipios. ¿Qué pasa con la reforma? La reforma ya no es obligatorio, sino ya va a ser facultativo. Mira, hay algunas cosas que quisiera precisar aquí y lo voy aclarando de una vez. Los procesos ejecutivos, cuando son entidades, a mí me parece que la reforma no tocó los procesos ejecutivos en materia de procesos como tal, si bien y específicamente en materia de los embargos. ¿Por qué? Porque esto de los embargos es muy peligroso. Embargar un dinero de una entidad es muy peligroso, tanto así que la entidad puede quedarse sin fondos, ya que no puede pagar ciertas obligaciones, no a creencias laborales, ciertas obligaciones en las cuales debe de pagar. Es por eso que el CEPACA para mí comete un error, y es que los procesos ejecutivos se tramitan conforme al Código General del Proceso, y no debería ser así. Para mí, el proceso ejecutivo debe tener, en contencioso administrativo, debe tener un proceso especial en donde se garantice la equidad de las partes, tanto la parte demandante como la parte demandada, que generalmente es el Estado. Entonces, dejando en claro eso, debo decir de que pues en materia de requisito de procedibilidad, debo decir de que pues se quita el carácter de obligatorio y ya ahora es facultativo. Es decir, que la entidad puede, si el demandante quiere conciliar, pues concilia, o bueno, va a la Procuraduría y concilia, y si no quiere, pues va directamente a la jurisdicción. En los procesos en que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial, esto ya estaba, pero no en el CEPACA, eso estaba en el Código General del Proceso. Ustedes saben, los procesalistas en materia civil, que uno interpone una medida cautelar, y más en los procesos ejecutivos. Si uno interpone una medida cautelar,
uno evade el requisito de procedibilidad. Esto se incorpora de manera taxativa al CEPACA y ya si tú persigues un dinero o cualquier cosa de carácter patrimonial y pides medidas cautelares, te evade el requisito de procedibilidad. El medio de control de repetición, para aquellas personas que pues no saben, el medio de control de repetición es cuando, si por ejemplo, veamos, si por ejemplo, voy a dibujar un rato, esta persona, pongámosla Jennifer, está trabajando, ¿cierto? Ustedes me disculpan el tacto, pero toca así. Está trabajando y, no sé, de manera sorpresiva recibe un dinero. Y resulta que ese dinero, digámosles, que pone por ahí 1.000 millones de pesos. Pongámosle 3 ceros, pero ya ustedes saben que es 1.000 millones de pesos. Entonces, como son 1.000 millones de pesos, lo recibe de forma, pero ya después se sabe que lo recibe por parte de alguna entidad estatal, ¿cierto? Ustedes me perdonan el dibujo, digamos una alcaldía, entonces lo recibe de allí y entonces, y ella se queda feliz con la plata diciendo, no, que el Estado es generoso, el Estado es lo más hermoso que hay, me consignó una plata y pues ni sin saber por qué, pues bueno, resulta que la alcaldía pues quiere recuperar ese dinero, quiere recuperar estos 1.000 millones y como ella no lo quiere devolver, pues veamos, acción de repetición, eso es lo que trata la acción de repetición, es cuando palabras más, palabras menos, una entidad recibe todo lo que tiene que ver, una entidad recibe unos dineros, ya sea, por ejemplo, siempre pasa, por ejemplo, con Colpensiones muchas veces, también pasa con entidades que por ejemplo, están pagando algún contrato, algún consorcio que recibió un dinero que no debía. Bueno, eso es para que el Estado es demandante, recupere, o la pretensión principal sea recuperar esos dineros para cumplir con su fin esencial. Y bueno, cuando quien demande sea una entidad pública, es decir, si una entidad cualquiera, un municipio de nivel 5, de nivel 6, quiera demandar a una persona o puede pasar que demande pues a una persona pues, en cierto punto por el control de repetición, también se va del requisito de procedibilidad. Y si ustedes se fijan en este último inciso, que está por aquí, que dice cuando la administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo a la conciliación. ¿Qué pasaba antes? Muchas entidades demandaban a la jurisdicción y proponían lo que es la revocatoria directa en el proceso de conciliación y el CEPACA lo valía y también las buenas prácticas. Ahora, si la administración quiere demandar un acto que ocurrió por medios ilegales y fraudulentos, ya no va a ser necesario el requisito de procedibilidad. Y muchos me preguntarán, pero ¿por qué si se descubrió que es un medio ilegal y fraudulento, por qué se tiene que demandar? Simple, porque por dos cosas. Primero, hay un derecho adquirido y segundo, porque la administración para, digamos, recuperar ese derecho tiene que demandarlo porque el profesor Fernando Moreno González, uno de mis mejores profesores en Derecho Administrativo, siempre él nos explicaba a sus estudiantes y a mí sobre 3 características que tenía el acto administrativo. Se presume legal, se presume ejecutivo y se presume ejecutorio. Entonces, uno demanda para que se quiten todas esas cualidades. Entonces, eso es claro frente al requisito de procedibilidad. Quería quedar eso en claro porque es muy importante. Sigamos. Modificaciones al presentar la demanda. Esto creo que es lo que muchos han estado esperando y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a leer el enunciado y luego lo voy a ejemplificar en el tablero y si ustedes tienen alguna pregunta, ustedes me la pueden hacer. Sin efecto, voy a tratar de ser un poquito rápido porque pues, se me está acabando el tiempo, entonces no puedo extenderme mucho. ¿Qué se modificó cuando se presenta la demanda? El artículo 35 modificó el numeral 7 y se adicionó un numeral al artículo 162 de la ley 1437 y quedará así: lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto deberán indicar también su canal digital. Ahí le respondo a las preguntas sobre Twitter, sobre notificarse por Twitter, por Facebook, por todas las redes sociales. Vea el término que utiliza, canal digital. No dice que está prohibido las redes sociales ni nada. Uno entiende que las redes sociales son canales digitales. Y aquí, en este caso, en el caso de la presentación de la demanda, si yo establezco mi correo de Facebook o mi perfil de Facebook o como
quien haga las veces de correo en Facebook, puedo también ponerlo en el canal digital. Dicho esto, bueno, y los que no entienden de Facebook, pues sea correo electrónico, inclusive en la nube, en Dropbox, uno puede poner un correo, crear un correo, y ahí pues se puede notificar. El demandante, el numeral octavo, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por correo electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá las notificaciones del demandado. Del mismo modo, deberá proceder el demandante cuando, al inadmitirse la demanda, presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber y sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de las mismas con sus anexos. Y voy a leer esto antes de ir al pizarrón. En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará ¿a qué? Al envío del auto emisor del demandado. Ahora sí, vamos a la pizarra. Voy a borrar todo esto. Espero ya hayan copiado. Igual el doctor Alex va a borrar, queda grabado. Entonces, si ustedes quieren acceder al video, ustedes lo pueden hacer. O si no, pues yo también les envío Voy a anotar aquí cómo presentar una demanda. Perfecto. ¿Ustedes ven? Sí, señor. El presente video va a ser editado. Lamentablemente ahorita en ese momento, algunas personas que están en las diferentes redes sociales, les pedimos disculpas por el hecho de que pues tarde enviamos el Facebook Live, pero tengan paciencia, mañana lo estamos editando para su mayor comodidad y mañana mismo Unidad Abogados Colombia ya tiene la persona que los va a editar, mañana mismo ya estará en las redes sociales. De antemano, muchas gracias y no olvidar que este evento es de Unidad Abogados Colombia en coayuda con el grupo de aprendizaje jurídico. Están cordialmente invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a todas aquellas personas que están acompañando por Facebook, aquí también por el grupo. Ustedes entiéndame, estoy un poquito rápido, estoy hasta pasado de tiempo, pero bueno, voy a extenderme un poquito más con el fin de que, pues, si bien van a haber algunas cositas que no voy a tocar, pues lo ideal es que aprendamos lo que les trae para ustedes. Bueno, vamos a dibujar, me perdonan, un nombre, Jonathan. Jonathan es abogado, soltero. El hombre está en sus primeros procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Resulta que él tiene un caso en donde quiere demandar al Estado y en especial a la Gobernación del Atlántico, saludo para la gente de Barranquilla, por un incumplimiento en un contrato. Ese es el que está aquí. Bueno, un incumplimiento en un contrato no, pongámosle, bueno, sí, hubo una controversia con un contrato y el hombre quiere pues demandar. Cuando uno está recién egresado, uno siempre quiere demandar, más si es el Estado, ¿cierto? Entonces, les voy a explicar bien. Antes, ¿qué pasaba con la ley 1437? Voy a colocar aquí, ley 1437. Resulta que a Jonathan hacía su demanda juicioso, como es un medio de controversias contractuales, de un contrato, digámosle por allí, un contrato de obra, para evitar problemas con los laboralistas. Con la ley 1437 lo que pasaba era que listo, yo voy a demandar, pero me toca ir directamente a la jurisdicción, ¿cierto? Y eso está aquí la quiero hacer de forma de castillo, quiere ir a la jurisdicción. Entonces, Jonathan iba directamente a la jurisdicción. Obviamente, para las controversias contractuales, acá, y ya lo he recalcado, tiene que cumplir con unos requisitos antes de demandar. Entonces, él muy juiciosamente, él hizo no solamente la demanda, sino también procedibilidad y demás. Anexó su demanda juiciosamente, quiere que sea reconocido por personería jurídica. El Ministerio Público le dijo que no, que le da una constancia de no conciliación y demanda directamente y a la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, en la jurisdicción contenciosa administrativa tenías tres caminos dependiendo cómo estaba la demanda. O te admitían, o te inadmitían, o te rechazaban la demanda. Bueno, si te admitían la demanda, pues porque cumplías con los requisitos establecidos, los requisitos previos, competencia, la cuantía y demás. Te inadmitían porque tenías que subsanar alguno de los requisitos. Digamos que, por ejemplo, a Jonathan le faltó lo vital, el contrato,
la copia fidedigna del contrato, o que, por ejemplo, y es lo que increíblemente lo que mucho sucede, es que solamente hizo un archivo, es decir, una copia del contrato, cuando pues dice la buena costumbre y la ley que son 3, según el Código General del Proceso también dicen que son 3. Entonces pues inamitía la demanda por eso, entre otras muchas otras cosas. Y cuando te rechazaban, pues cuando por ejemplo era cosa juzgada, por ejemplo, había prescripción, había caducidad y demás. Este tema de la prescripción y la caducidad lo quiero tocar un poquito después, ¿cierto? Entonces, si a ti entonces, ya, bueno, ustedes ya saben cómo se inadmitía y cómo se rechazaba la demanda. Entonces, esto ya lo voy a dejar tachado aquí. El lío aquí es cuando se admitía. Entonces, cuando se admitía, el juzgado, este que ustedes ven aquí en estas rayas, iba y notificaba a la entidad, que es la Gobernación del Atlántico, ¿cierto? Entonces, y no solamente a la Gobernación del Atlántico, al Ministerio Público, a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, entre otras muchas cosas. De igual forma, cuando el CEPACA decía de que cuando tú ibas a demandar uno, tú tenías que notificar también a la Agencia de Defensa Jurídica y demás, o si no, pues te inadmitían la demanda. Bueno, y otra forma de rechazar aquí, pues, podíamos colocar pues los términos, ¿no? Los términos. Esto era lo que pasaba con el CEPAC, este estudio de admisión, y a partir del estudio de admisión era que se notificaba a la parte. Esto era lo que pasaba en el CEPAC. Me disculpan todos estos dibujitos, pues es con el fin de que ustedes me comprendan y espero que hayan comprendido esto. Ahora, voy a abordar un poco aquí. ¿Qué pasó con la reforma? En cierto punto tomó algunas disposiciones, o bueno, como estaba estipulado en el Código General del Proceso. Y es que tú tenías la demanda, ¿cierto? Tú tenías la demanda con todos sus anexos y según, y lo voy a anotar por acá, reforma. Entonces, ¿qué pasa? Que con la reforma tú demandas, pero si tú quieres demandar agotado todo esto, si es conciliable y demás, tú tienes que notificar de una a la Gobernación del Atlántico, en este caso, tienes que notificar al Ministerio Público, tienes que notificar pues a la Agencia de Defensa Jurídica. Esa obligación no se quitó al fin a la Agencia Jurídica del Estado y demás. Luego de que tú notifiques al Estado, al Estado y a las demás partes intervinientes, vas a la jurisdicción contenciosa y lo que tienes que mostrar es la demanda, tienes que demostrar que enviaste la demanda a todas las partes involucradas, son estas que están acá, tienes que además demostrar el recibido, según la disposición que les acabé de mencionar ahorita. Entonces, miren todo lo que se les ahorró en este procedimiento. Todo esto se les ahorró al juzgado. El juzgado tenía que hacer las notificaciones de la demanda. Ahorita las hacían por correo electrónico. Y ahora este deber ya no lo hace el juzgado, sino que lo hace, en este caso, Jonathan. Jonathan es el que tiene que enviar los escritos. Tiene que enviar todos los escritos a la parte interviniente, en especial a la entidad que vas a demandar, en este caso a la Gobernación del Atlántico. Y además de eso, tienes que enviar el recibido. En dado caso de que no reciba el correo, porque puede pasar de que, por ejemplo, se rebote el correo de notificación, Jonathan tiene que enviarlo por medio físico, tiene que enviarlo por medio físico, está aquí medio anotado, tiene que anotarlo por medio físico y ese recibido en medio físico tiene que enviarlo junto con la demanda, esos anexos original, a la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, el cambio es enorme porque la tarea de notificar y todo lo demás le correspondía era a la jurisdicción contenciosa. Recuerden que ustedes tenían que llevar, por ejemplo, los tres copias de la demanda y sus anexos, junto con las pruebas y demás. Ahora lo que usted tiene que hacer es enviarla directamente y solamente tiene que enviar la demanda original a la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué otra cosa cambió? Y muchos me preguntarán, entonces, ¿qué va a hacer el juzgado? Pues el juzgado, además de recibir esto, va a generar constancia y con esto va a ser para causal de admisión, de inadmisión de la demanda. Entonces, si tú, por ejemplo, no haces esto, no haces esto que establece la reforma, pues te van a inadmitir la demanda. Así de simple. Entonces, con esto se hace el estudio de admisión y inadmisión, porque esto no exime de que al juzgado, muchos me dirán, no, que el juzgado con esto ya se exime del estudio de admisión. No, señor, no, señor, no, señor, calma. Hay otras causales que te pueden inadmitir la demanda y para eso el juzgado requiere
que te demandan. Entonces, una de esas es el haber enviado o haber hecho este procedimiento previo. Esto es un gran cambio, vuelvo y lo reitero, y en cierto punto se asemeja a lo que es la notificación personal en materia civil y de familia. Entonces, esto para que lo tengan muy claro. Yo no sé si con los dibujitos pues, me di a entender, yo espero que sí. Aquí me dice Claudia, sí, toca notificar obligatoriamente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. Correcto. Tengo una demanda en la DIAN. Bueno, ya esto es pasado. Vamos a ver qué más tengo. Aquí Freddy me escribe muchas cosas. Muchas gracias por tu aporte. Es igual CGP, toca enviar, listo. Entonces, les quedó claro. Ténganlo en cuenta esto. Esto es un gran cambio. Ustedes, procesalistas administrativos, o si ustedes se dedican de lleno al litigio, ténganlo en cuenta. La actividad de notificación en cuanto al procedimiento contencioso administrativo cambió, y es esta que estamos viendo aquí. Entonces, vamos a seguir porque el tiempo se me está terminando. He sido muy imprudente con el tiempo. Vamos a otras modificaciones que sufrieron. El trámite de la resolución de las excepciones. Ustedes conocen las excepciones, que son excepciones de previas fondo de mérito. Y en la reforma se menciona esto y se modifica porque ustedes saben que las excepciones previas tenían el CEPACA más que todo, o regulaba algunas cosas frente a las excepciones mixtas, pero en la mayoría de casos lo remitía uno al Código General del Proceso. Entonces, esta reforma trajo lo siguiente. Se modificó el artículo 2 del artículo 175, en el cual se señala lo siguiente. De las excepciones presentadas se correrá traslado en forma prevista al artículo 201A con el término de los 3 días. Muchos me dirán, ¿cuál es ese artículo 201A? Es el que habla de los traslados. Es decir, ¿cómo se tramitan ahora los traslados? Ustedes saben que los traslados son iguales a los estados, ¿no? La secretaría lo que hace es ponerlos en una carpeta y ahí pone el radicado del proceso, el demandante demandado y los traslados frente a cualquier cuestión, y en este caso las excepciones. Entonces ustedes saben que se tiene que trasladar por un término de 3 días a partir de recibir el traslado. Entonces, en este término la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas. Ahora vamos a hablar qué es una excepción previa y qué es una excepción fondo. Las excepciones previas son unos efectos que puedan padecer la demanda antes de mirar el proceso, mientras que el fondo miran ya el fondo del asunto, valga la redundancia, todo lo que tiene que ver con el asunto en sí, para que me hagan entender. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuera el caso, subsanar los defectos anotados en ella. Es decir, luego ustedes saben de que ya todo lo que yo dibujé, pues, y todo, hagamos el caso de que a Jonathan le admitieron la demanda y todo demás. La entidad contestó alegando una excepción previa, cualquier excepción previa. Recuerden que esa es otra característica de las excepciones previas, y están catalogadas todas en el Código General del Proceso. La de fondo no, son innominadas. Entonces, en una de esas, a Jonathan le hice una excepción frente a la demanda, y si fuera el caso, Jonathan se le olvidó, no sé, poner el nombre, ¿cierto? Poner el nombre de la demandante en sí, o alguna falta de legitimación por pasiva. Bueno, ya eso se mirará al respecto. En relación con las demás excepciones, aquí habla de las excepciones de fondo de mérito, podrá también solicitar pruebas. Entonces, esto es importante porque ahorita vamos a hablar de las sentencias anticipadas, y una de las causales para hacer sentencias anticipadas es que no se tenga que practicar pruebas en caso de las excepciones. Entonces para distanciar aquí, con las previas se corre traslado. La entidad propone excepciones previas, se corre traslado al demandante para que las subsane, y si ha llegado a eso, se subsana. Si no la subsana, pues ya entrará en audiencia inicial a pronunciarse sobre ella. Y en cuanto a las excepciones de mérito, la entidad puede solicitar pruebas y se tienen que practicar. Se tienen que practicar y se llegará a su resolución ya en la sentencia, cuando el juez se pronuncie de fondo, porque, como bien lo digo, son excepciones de fondo de mérito. Sigamos. Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso, se los había dicho, cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial.
y en el curso de esta las practicará. Allí mismo resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión. Miren, esta parte estaba en el decreto 806. Lo voy a subrayar por aquí. No, bueno, esto no. Lo voy a poner por aquí. Toda esta parte estaba en el decreto 806. Está en el decreto 806. Cómo se practicaban las excepciones y demás, también eso estaba en las buenas prácticas de los jueces. Uno veía que los jueces administrativos en la audiencia inicial, primero porque lo facultaba el CEPACA y segundo porque más que era en cierto punto costumbre de ellos, solucionar todo en la audiencia inicial para que no haya riesgo de nulidad, ¿cierto? Entonces, en el caso de las excepciones previas, se formularán y se decidirán en audiencia inicial o también en sentencia anticipada, que ya lo vamos a ver. Cuando se requiera la práctica de pruebas que se requiere el inciso segundo, el juez o magistrado las decretará en el auto que cita audiencia inicial. Quiere decir que cuando el juez o magistrado quiera pronunciarse sobre las excepciones previas, no de fondo, previas, el juez la decretará en el auto que cita a la audiencia inicial. Y en esa audiencia va a practicar. De hecho, siempre es una cápite cada vez que uno va a formar. Inclusive, tanto es así que muchos juzgados proponen o dan un chance, para que me entiendan, para que uno como parte pueda proponer excepciones previas. Ya esa es como la última instancia en el proceso. Eso es lo que pasaba en el CEPACA y eso lo quiere reglamentar esta reforma con la oportunidad esta que le plasma. Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad, para decir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad. Por eso les mencioné esto, todo lo importante que es el requisito de procedibilidad. Hay que ver si el asunto es facultativo o no, pero si se advierte el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, tal como la conciliación, entonces es menester que se declare terminado el proceso por prosperar una excepción previa. Los procesalistas en civil y en familia se acordarán de que hay excepciones mixtas, llamadas excepciones mixtas, que el doctor Jairo Parraquiano habla mucho sobre ellas. Entonces, estas son las excepciones mixtas: cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta en la legitimación de la causa de prescripción extintiva, se declararán fundados mediante sentencia anticipada. Y esto es lo que vamos a ver ahorita en los términos del numeral tercero del artículo 182A. Eso de la sentencia anticipada no lo vamos a ver, sino hasta cuando les denote lo de la sentencia anticipada. Pero estas son excepciones mixtas y se solucionan no como una excepción previa, sino como una excepción como la dicta el Código General del Proceso. Esto es centralmente la resolución de las excepciones. Ténganlo muy en cuenta. Si usted, por ejemplo, es representante de una entidad, esto puede ser un órgano de defensa enorme. Ustedes se imaginan la cantidad de excepciones previas de fondo de mérito que propone la entidad en un determinado asunto. Eso, mejor dicho, ni para qué les cuento. Aquí estamos con la sentencia anticipada. Voy a darle un poquito rápido porque pues, se me está acabando el tiempo. ¿Qué pasa con la sentencia anticipada? Resulta que yo les he mencionado en el transcurso de esta ponencia en Unidad de Abogados y en el Grupo de Aprendizaje Jurídico, que la sentencia anticipada es una buena práctica. Para mí es una buena práctica. ¿Por qué? Porque a excepción de que eran actos de carácter general, lo que pasaba era que se tenía que tramitar todo el procedimiento del CEPACA para llevar a cabo la resolución del asunto. Habían procesos que, por ejemplo, no requerían todo ese trámite y que solamente se requería que en la parte legales. Entonces, ¿qué pasaba? Con la sentencia anticipada pasaba de que, bueno, el juzgado tenía que tramitar todo el trámite, todo el procedimiento administrativo para que pudieran solucionar el asunto. Y habían asuntos que solamente requería que se pronunciara de fondo sin necesidad de pruebas, de decretar pruebas, ni de nada, solamente se requería asuntos de pleno derecho. Entonces, lo que hacían los jueces era, y siguiendo disposiciones del Código General del Proceso, por eso que los jueces, muchos jueces, la verdad yo los aplaudo mucho, siguen lo que tenía el Código General del Proceso y llevó la buena práctica y es agotar todo en la audiencia inicial. Entonces, aquellos en donde no se decretaban pruebas y obviamente no se practicaba, hacían su procedimiento de audiencia inicial y demás y ya allí dictaba sentencia. Entonces, y esto en el sistema oral, porque ustedes saben que hay un sistema escritural.
en el sistema escritural, es decir, con el Código Contencioso Administrativo, dice ese decreto 01 del 84, allí no se daba chance para eso. Ahí lo que tenían que hacer todo el procedimiento, todo el procedimiento. Entonces, eso en cierto punto fue un gran aporte de los jueces administrativos, ¿cierto? Los tribunales en cierto punto se oponían a eso, pero ya luego que vieron que muchos jueces lo aplicaban y que no violaba el debido proceso, que es lo importante, ellos lo terminaron acoplando como una buena práctica. Entonces, esta sentencia anticipada tiene su génesis allí. Ahora, con la reforma del CEPACA, la trae taxativamente, y no solamente la trae taxativamente, sino que la reglamenta. ¿Y cómo la reglamenta? Diciendo en el artículo 182A, que ustedes ven en sus pantallas, todo lo que tiene que ver con las sentencias anticipadas. Entonces, ¿qué dice ese 182A? Que un juez puede dictar sentencia antes de la audiencia inicial, voy a subrayar por aquí, antes de la audiencia inicial, en cualquier estado del proceso, salvo unos requisitos, en cualquier estado del proceso y en caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176. ¿Cuándo es antes de la audiencia inicial? Antes de que vaya a audiencia inicial. Asuntos de puro derecho, como les decía, habían asuntos que no se requerían ni solicitar ni decretar pruebas, sino que sería para estrictamente decir si eso es legal, si eso es ilegal, si eso es nulo, si eso es nulo, por ejemplo, si eso es, bueno, en administrativo no hay nulidad de puro derecho. Pero sí, por ejemplo, la constitucionalidad de una norma, por ejemplo, aquella nulidad por inconstitucionalidad que conocen los tribunales y el Consejo de Estado. Esos son asuntos de puro derecho. Cuando, por ejemplo, no haya necesidad de practicar pruebas, ¿qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, presentaste tu prueba, no solicitaste ninguna y por lo tanto, tanto demandante como demandado no solicitaron ninguna, y aparte de eso, no haya necesidad de practicar, sino solamente la que aportaste en la demanda, enseguida hay lugar para que se decrete la sentencia anticipada. Tercero, cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, sobre ella no se hubiese formulado tacha o desconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, aportaste junto con la demanda las pruebas documentales y la entidad, que en este caso es la demandada, le dice al señor juez en su contestación que esa prueba está tachada o esa prueba la entidad no la conoce, no la tiene en sus archivos en ningún lado, si no la dice, se puede interponer, se puede el juzgado hacer una sentencia anticipada. ¿Qué puede pasar con la tacha? Hay tachas de falsedad, por ejemplo. Si, por ejemplo, demando por un contrato de prestación de servicios y resulta que es falso y la entidad lo sabe y la formula como parte de la contestación de la demanda, baila, como dicen en Bogotá. El desconocimiento, que por ejemplo, un documento que aporta en la demanda, pero en los archivos de la entidad no está. Entonces, allí hay una tacha de desconocimiento y en estos casos, cuando hay tacha de desconocimiento, se tiene que llamar a una audiencia de instrucción, llamar a audiencia inicial, ¿cierto? Para decretarse o no la prueba. En este caso, el juzgado, dependiendo de la tacha, ustedes saben que en ese caso, si es falsa la prueba, y enseguida va y el juez en su sana crítica va a decir si es falso o no, dependiendo tanto la parte demandante como la demandada, ¿cierto? Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles, si el juez ve que cuando las partes, tanto demandante como demandada, aportan pruebas o solicitan pruebas que son inconducentes, que son impertinentes, que son inútiles, declara la sentencia anticipada. Ya ustedes saben pues la definición de la impertinencia, la inconducencia y la inutilidad de la prueba. Entonces, ¿aquí qué pasa? El legislador estableció que el juez o magistrado ponente mediante auto se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación el artículo 173 del Código Penal del Proceso, y fijará el litigio y objeto de controversia. Ustedes saben que la fijación del litigio se tiene que hacer en audiencia inicial, en donde el juez propone sobre qué va, el juez propone el objeto de la controversia o el objeto de estudio y quedan las partes si aceptan o no. Eso en cierto punto también sirve para establecer en la sentencia el problema jurídico. En cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 y la sentencia se expedirá por escrito, no oral, por escrito. Aquí
Nada de oralidad, pura escrituridad. Entonces, se cumple esto, se cumple la fijación del litigio y se hace como se hacían en cierto punto las sentencias escriturales, bueno, con obvias razones, cuando se decretaba y se practicaban las pruebas. Y aquí lo que se hace es, se hace lo que dicta el 181 y la sentencia se expide por escrito. Ahora, aquí hay algo que dice, no obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial, entonces aquí está la potestad del juez de realizar la audiencia, podrá hacerlo, para lo cual se aplicará los dispuestos en el artículo 179 y 180. Entonces ya se cumple lo dispuesto en estas cuestiones de todo lo que tiene que ver de la audiencia inicial, todo lo que tiene que ver con la fijación del litigio, las excepciones previas, el decreto de pruebas y demás. Entonces, miren que hay una potestad del juez de querer ir a audiencia o no. Esto antes no se hacía, ojo con eso. Entonces, esto es antes de la audiencia inicial, antes. Segundo, en cualquier estado del proceso, cuando las partes o su apoderado de común acuerdo lo soliciten, esto es muy importante, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán alegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por 10 días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión. Tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Miren, si yo ya les dije que antes de la audiencia inicial se puede hacer sentencia anticipada, pero el legislador también establece que también en cualquier parte del proceso yo puedo acordar con mi apoderado, ya sea por mi iniciativa, siendo demandante, o la iniciativa o del juez en este caso, para que hagan una sentencia anticipada. Ahora, puede pasar de que si tú, por ejemplo, estás en audiencia inicial, por ejemplo, y propones la sentencia anticipada, se dará traslado para alegar dentro de ella. Entonces, eso si estás en audiencia, ojo con eso. Si estás en audiencia, puedes alegarlo. Pero si no, pasó, por ejemplo, la audiencia inicial, antes de llegar, obviamente, a la audiencia de instrucción y juzgamiento, las partes pueden allegar una petición por escrito diciéndole, señor juez, un memorial, diciéndole, señor juez, quiero que la sentencia sean por escrito y en concordancia con las partes. Esto es muy importante según este numeral. En lo cual entonces el juez, bueno, en este punto la parte es la que tiene que allegar los alegatos de conclusión, en el cual se dará por 10, será trasladado por 10 días. El código es taxativo en el término, en cuanto a los 10 días al Ministerio Público y a los demás intervinientes en el proceso. Entonces, si el juzgador advierte que hay fraude, que hay colusión, o sea, hay algún tipo penal, entonces no decreta sentencia anticipada. Si en el proceso, y esto es muy importante, muchos conocen la figura de los litisconsortes necesarios, en dado caso de que hayan litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con esto. Con la aceptación de esta petición por parte del juez se entenderán desistidos los recursos que hubieran formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que si hay litisconsortes necesarios en el proceso, tengo que acordar con cada uno de ellos. Y si tengo que acordar con cada uno de ellos y dicen que sí, pero si, por ejemplo, una persona de esos litisconsortes en su deber de parte hizo un memorial o peticionó algo ante el juez, entonces se entenderá desistido el recurso y inmediatamente el juez va a la sentencia anticipada. Así que ojo cuando hay litisconsortes necesarios y ojo si, por ejemplo, usted acuerda con los demás que haya sentencia anticipada, porque si usted interpuso un recurso, lo declarará desierto. Hay otra cuestión en cualquier parte del proceso cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación de la causa y la prescripción extintiva. Estos son excepciones mixtas, es decir, que son previas, pero que se solucionan como inicial. Y cuando el juzgador advierte esto y encuentre que haya cosa juzgada, que haya caducidad, que haya transacción, que haya conciliación, que haya falta manifiesta de legitimación de la causa, enseguida sentencia anticipada. Eso siempre pasaba cuando el juzgador en el estudio, ustedes saben que
que la caducidad, la transacción, la conciliación también puede ir en el estudio de la demanda. Y también en cierto punto, cuando uno va a la audiencia inicial, antes de proferirse auto a la audiencia inicial, uno mira si hay cosa juzgada, caducidad y transacción. Entonces, el juez en ese caso lo que hacía era una providencia, decretaba la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, y enseguida se acababa el proceso. Se terminaba el proceso por terminar aprobada la excepción. Y por último, en caso de allanamiento o transacción, de conformidad con el artículo 136. Recordemos el allanamiento, que es cuando el demandado acepta la culpa, acepta todo lo que dice la demanda. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual se dictará sentencia anticipada. Si se trata de numeral 3, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado, se proferirá sentencia oral o escrita según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión para proferir sentencia anticipada. En este caso, continuará el trámite del proceso. ¿Qué quiere decir este parrafito? Este parágrafo, mejor dicho. La providencia, cuando el juez vaya a hacer a decretar la sentencia anticipada, tiene que indicar una providencia, tiene que hacer una providencia. Entonces, allí que va a precisar las razones por las cuales decreta la sentencia anticipada. Y surtido ese trámite, se pasa al traslado para que las partes se pronuncien. Y surtido ese traslado, se profiere una sentencia oral, o ya sea escrita, según se considere, porque eso ya está al arbitrio del juez, aunque hay una contradicción con el numeral primero. Si escuchan los alegatos, el juez puede reconsiderar la decisión y puede seguir con el trámite del proceso. Ya con esto voy a darle un poquito rápido, porque pues me extendí un poquito el tiempo, pero voy a dejar algunas cositas en claro. Hay algunas modificaciones de competencia. Resulta de que ustedes saben los factores para determinar competencia en los procesos. La reforma quitó adujo que los procesos laborales ya no los conoce el Tribunal Contencioso Administrativo y solamente va a conocer procesos laborales del tribunal en sede de apelación, en segunda instancia. Es decir, que a dónde van los procesos laborales, todos, sin importar la cuantía, porque ya se quitaron, al juez contencioso administrativo. Si usted va a interponer una demanda laboral de cualquier índole, si por ejemplo un contrato de realidad, que es lo que normalmente pasa, o si por ejemplo o lo que pasa mucho con los nombramientos provisionales, tiene que ir directamente al juez contencioso administrativo y hacer el procedimiento que les dije con Jonathan. Modificaciones de la delimitación de competencia por factor cuantía en proceso de nulidad del establecimiento del derecho, reparación directa y acción de grupo. Es correcto, hubo unas modificaciones para delimitar la competencia por factor cuantía en proceso de nulidad del establecimiento del derecho. Hay muchos, pero lo más importante es que, por ejemplo, subieron la cuantía. Ustedes saben que la cuantía en la nulidad del establecimiento del derecho estaba en 300, si mal no estoy. Ahora está en 500 salarios mínimos legales en nulidad del establecimiento del derecho. Es decir, que si es inferior a 500 salarios, va al juez contencioso administrativo. Si es superior a 500, ya va al tribunal administrativo. En cierto punto, lo que buscaba la reforma es que el Consejo de Estado sea unificador, sea un organismo de alta corte, sea un organismo que de por sí conozca las cosas que son excepcionales. Y hay algunas modificaciones que sufrió el CEPACA por el factor objetivo del asunto. Unas que yo destaco, por ejemplo, es la parte de los asuntos disciplinarios, las destituciones, las inhabilidades especiales. Se estableció, por ejemplo, la doble conformidad y pues por eso aquí voy a estar hablándolo un poquito. Por ejemplo, el establecimiento de audiencias públicas potestativas. Resulta que, pues, dependiendo, lo voy a decir muy generalmente porque no tengo mucho tiempo, audiencias públicas potestativas que es para determinados asuntos que de por sí son de interés general. Y en esto se copia un poco de lo que lo que ha venido haciendo la Corte Constitucional cuando son cosas de índole general, cuando llama al presidente de la República, cuando llama a organismos de control, entidades internacionales. Bueno, esta reforma se implementa, esta práctica constitucional, esta buena práctica se implementa al CEPAC. Ahora, por ejemplo, un juez administrativo, un tribunal administrativo puede hacer una audiencia pública potestativa si es de su competencia y si le corresponde hacerlo.
volvemos otra vez a los fallos de responsabilidad fiscal. Les había dicho al principio que el Consejo de Estado, de manera automática, establece un control automático de legalidad en los fallos de responsabilidad fiscal, aquellos donde es la Contraloría General de la República. La reforma plantea no solamente ese control automático, sino también un trámite para que se lleve a cabo ese control. Por razones de tiempo no se lo puedo decir, pero será muy bueno tocarlo porque hay muchos casos de fallo de responsabilidad fiscal. Y no solamente frente ustedes me dirán, pero solamente la responsabilidad fiscal sufrió fallos, la Contraloría cambios, y no. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, la doble instancia, la doble conformidad, que ahorita se volvió famosa con el caso de Andrés Felipe Arias. Bueno, resulta que la reforma también trae que para asuntos disciplinarios se conoce en doble instancia, es decir, los conoce el Consejo de Estado cuando es Procuraduría General de la Nación, conoce en doble instancia una sección y luego en sede de apelación conoce otra sección. Cuando son destituciones, inhabilidades especiales, los conoce el Tribunal Administrativo en primera instancia. Es decir, cuando son sanciones de destituciones, de inhabilidades y algunas cuestiones especiales, en primera instancia lo conoce el tribunal, ojo con eso. Y en segunda instancia lo conoce el Consejo de Estado. Y en el caso de, por ejemplo, ustedes saben que el Código Disciplinario Único, esta última reforma, trajo algunas multas y en el caso de las multas, la conoce ya no el tribunal, sino el juez administrativo en primera instancia. Entonces, téngalo en cuenta, téngalo muy en cuenta. También algunas cosas, la notificación personal del auto emisorio de la demanda, mandamiento ejecutivo a entidades públicas y Ministerio Público mediante mensaje dirigido a buzón electrónico. Esto pues ya se lo había dicho. Mensaje, bueno, muchos me preguntan, se quedaron con la inquietud de que, por ejemplo, Manuel, ¿qué pasa si, por ejemplo, qué hace entonces el juzgado? ¿Cierto? Pues bien, según el artículo 48 de esta reforma, estableció de que el juzgado solamente va a estudiar si se envió ese mensaje de datos con la demanda y sus anexos. Ellos van a ser como un veedor, ellos no van a participar de la notificación de la demanda. Entonces, eso está en el artículo 48 y no solamente con la demanda, sino también con los mandamientos ejecutivos, ¿cierto? Y no solamente a entidades públicas, sino también al Ministerio Público y también a la Agencia de Defensa Jurídica. La eliminación de los 25 días para la contestación. Ustedes saben que con el CEPACA y con la incorporación del Código General del Proceso, la entidad tenía 30 días que le daba el CEPACA y 25 días adicionales del Código General del Proceso para pronunciarse sobre determinado asunto. Pues bien, al establecerse esto, que estoy subrayando en estos momentos, al establecerse esto, ya no es necesario estos 25 días por una razón sencilla, y es que como la entidad va a conocer de primera mano y sin estudio, digámoslo, previo, entre comillas, del juzgado, como la entidad va a conocer de primera mano la demanda, entonces no hay necesidad de unos 25 días adicionales. Entonces, al hacerse esto, se elimina esto. Es decir, que no contencioso administrativo, y esta reforma establece que para que la entidad demande tiene que ser dentro de los 30 días a partir de la notificación. Ojo con eso. Aquí les había hablado de los traslados, que les había dicho que es igual a los avisos sobre una carpeta. La reforma dice de que al igual que los estados van a estar en una lista como la clase del proceso, el radicado y demás, y van a estar no solamente en la carpeta física, sino también en los medios electrónicos. Esto es muy importante y es la norma relativa a la dictamen pericial. Yo, por razón de tiempo, no puedo tocárselas, insisto, pero hay algunas cosas que se las quiero enunciar, o mejor dicho, que se las voy a dibujar. Pero bueno, se las voy a dibujar ahorita. Medidas cautelares. ¿Cómo se soluciona todo lo que tiene que ver con las medidas cautelares? Eso está en el artículo 59 de esta reforma y establece de que, cómo se soluciona el trámite de las medidas cautelares antes, durante y después del proceso. Resulta que pues hay unas disposiciones que trae el CEPACA que remitía las medidas cautelares de su resolución en el Código General del Proceso. Pero ahora con esta reforma se modificaron algunas cuestiones y las medidas cautelares se tienen que solucionar de manera
paralela, por decirlo, por no decir diferentes. Unificación de jurisprudencia. A ver, la unificación de jurisprudencia es recordemos que es un recurso extraordinario, que ustedes recuerden que aquí los estoy señalando, hay recursos ordinarios y extraordinarios. Los recursos ordinarios son las apelaciones, las reposiciones, las quejas y las súplicas, y los extraordinarios están todo lo que tiene que ver con la revisión, con la acción de revisión, la de unificación y la anulación de laudos arbitrales. En el caso de la unificación de jurisprudencia, yo les dije a ustedes que con esta reforma el Consejo de Estado buscaba una reforma unificadora, que el Consejo de Estado sea para unificar jurisprudencia y que en estos casos, en cierto punto, la unificación de jurisprudencia busca que pues con la demanda se haga esa función de unificación y la reforma trae cómo se procede, cuál es el procedimiento frente a la unificación de jurisprudencia. Y por último, los recursos ordinarios y extraordinarios. Hay algunas modificaciones frente a la apelación de autos. Hay en total, si mal no conté, hay 17 autos que son apelables. Y aparte de eso, se habla, en el caso de la apelación, de lo que en el Código General del Proceso y bueno, en el ordenamiento procesal civil, se habla de la apelación adhesiva, ¿cierto? Entonces, esa apelación adhesiva se incorpora también al CEPACA con esta reforma. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Se vía sobre el dictamen pericial y con esto termino. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy aquí, pero voy a ponerlo bien. Yo estoy aquí y estoy aquí y este es el juez. Le voy a dejar esta inquietud. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aporto mi dictamen? ¿Lo puedo aportar? Esa es primera pregunta. ¿Puedo aportar un dictamen? Segundo, supongamos que sí pueda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la otra parte aporta su otro dictamen? ¿Lo puede hacer? Tercero, ¿qué pasa si, por ejemplo, el juez recibe ese dictamen? ¿Cómo lo califica? Todo eso lo trae la reforma. Y además de eso, estableció lo que tiene que ver, algo que no me gustó y pues eso sí se lo voy a decir. Resulta que la reforma dice en alguna cuestión, dice, le da un término a la entidad para que contrate un perito, pero ese término no se lo da al demandante. Obviamente, eso es algo inequitativo. ¿Cómo le puedes dar un término a una parte, pero a la otra no? Y por más que sea el Estado y demás, se supone que en el proceso, pues en teoría, todos son iguales por más que sea Estado el que está en una de las partes, ¿cierto? Entonces, esto se lo dejo de reflexión, una de las cosas, de hecho, más bonitas que me gustó de la reforma fue esto en cuanto al dictamen pericial, ya que pues se basaba mucho en el Código General del Proceso. Y yo creo que uno tiene que tener cierta autonomía con el Código General del Proceso sin desprestigiarlo, porque el Código General del Proceso también trae muchas cosas buenas. Entonces, ¿qué conclusiones? ¿Qué puedo concluir yo de la reforma? Primero, que es una reforma necesaria, una reforma buena, si se puede llamarlo, que en cierto punto se necesitaba, que me alegra mucho que haya sido acordada con muchos sectores de la sociedad, desde abogados hasta funcionarios de la jurisdicción, magistrados, jueces, y me gusta que se incorporen las tecnologías de la información. Pero hago un llamado si usted es funcionario público, hago un llamado a que no desestimen las tecnologías de la información y la comunicación. Son muy buenas. Si uno las sabe utilizar, la verdad le va a sacar bastante provecho. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por esta invitación. Les recuerdo que se suscriban al grupo de aprendizaje jurídico. Estamos en Facebook como grupo de aprendizaje jurídico. Le agradezco al doctor Alexander, a toda la comisión directiva de Unidad de Abogados Colombia, a todos los miembros de Unidad de Abogados Colombia y por supuesto a mi amado grupo de aprendizaje jurídico, que esperemos sigamos con nuestras jornadas aprendiendo, porque la mejor forma de aprender es debatiendo. Antes se me escapaba decirle una cosa. Ahí en el grupo de aprendizaje, ayer yo compartí una sentencia de la Sala Civil del Tribunal Superior. En esa sentencia les cuento un poquito y ustedes la chismosean.
resulta de que la SIC, ustedes saben que la SIC tiene una delegatura para asuntos jurisdiccionales y en el estudio de la demanda rechazaron la demanda. ¿Por qué la rechazaron? Porque el demandante tenía muchos anexos. Entonces, ustedes saben más que nadie que cuando uno pone muchos anexos en un correo electrónico, enseguida le dice que no se puede enviar porque requiere determinados megas solamente. Entonces, lo que hizo la persona fue subirlos a la nube, llamada Dropbox en este caso, lo subió a la nube, les mandó un link y con el link se le anexó la demanda y envió la demanda ante la SIC. La SIC la rechazó de plano porque la demanda no contenía anexos. Y entonces el demandante apeló y esos asuntos los conoce el Tribunal Superior del Distrito. ¿Qué dijo la civil? Que a menos que haya que el trámite que le mandó a hacer la SIC es innecesario, es que de por sí viola el debido proceso y aparte de eso, viola lo que es el carácter de informalidad que trae tanto el Código General del Proceso como el, como el decreto 806. Entonces ahí yo les vuelvo y les hago la invitación a los funcionarios si nos acompañan. Estimen son muy buenas y todo sea para que el proceso se lleve a fin de término. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Alex, por la oportunidad. Y bueno, estoy yo siempre a la orden. Muchas gracias, doctor Manuel. Muchísimas gracias, infinitas gracias. La verdad, uno se siente agradable por el hecho de la ponencia el día de hoy. Creo que el doctor Jesús María Olave había levantado la mano. Doctor Jesús María Olave, yo le solicité que reactivara el micrófono. ¿Tiene algo que manifestar, doctor Jesús María? Bueno. Que nos fue muy bien, gracias a Dios. Un máximo de personas en el Zoom de 90, llegamos a un máximo de 90, lo felicito, mi doctor Manuel. Lamento mucho y de antemano le pido disculpas a los diferentes grupos jurídicos donde enviamos como tal el enlace. Se nos presentó muchas dificultades para hacer la transmisión de Facebook Live, pero ya lo logramos, o sea, la tecnología que aún todavía un poquito, o sea, la tecnología un poquito nos perjudica todavía. De antemano, muchas gracias, doctor Manuel. Es un orgullo tenerlo con su grupo de aprendizaje jurídico. Esta vez usted fue el invitado, nosotros hemos sido invitados también al grupo de aprendizaje jurídico. El grupo de aprendizaje los invito a que hagan parte del grupo de aprendizaje. Igualmente también hago la invitación a nuestra casa, Unidad Abogados Colombia, que nos encuentran en el Face como Unidad Abogados Colombia 2. Es un Face, tanto Unidad Abogados Colombia 2 como el grupo de aprendizaje jurídico es netamente jurídico. Una vez a mí me criticaron, no directamente, sino dicen por ahí, me tiraron el guante, pues que se lo achante y pues esa vez sentí el guante, que me tiraron el guante al presente. Que los grupos jurídicos que enseñan abogados, grupos que enseñan abogados, los abogados estamos en continuo aprendizaje. Los abogados somos estudiantes. El que diga que no es estudiante está totalmente equivocado. Todos los días tenemos que prepararnos, todos los días tenemos que capacitarnos y qué bueno pues escuchar una ponencia sobre la reforma del CEPACA. De antemano pues el día de mañana ya con la edición como tal del video lo vamos a distribuir en las redes sociales. Me informan aquí, por favor, repetir los nombres. En ese momento, pues, somos la casa, digámoslo así, es Unidad Abogados Colombia 2. Nos encuentran en el Face solamente abogados, estudiantes de Derecho, investigadores, allá van a ver solamente noticias jurídicas, también va a haber también decretos, o sea, estamos muy actualizados. También el invitado, esta vez el invitado es el doctor Manuel con el grupo de aprendizaje jurídico. Los invito en ese momento que me escuchan en las diferentes redes sociales a que si de pronto quieren hacer ponentes de Unidad Abogados Colombia, bienvenidos, porque Unidad Abogados Colombia volvió a las ponencias. Este jueves los invito a todos. Pronto vamos a enviar los enlaces
a la protección del consumidor inmobiliario respecto a la SIC. O sea, yo apenas escuché, me informaron, quiero regalar una ponencia de unidad de esta manera. Yo quedé pensando, protección al consumidor inmobiliario ante la SIC. Sí, es un tema muy interesante. Lo va a dictar el doctor Feris, que hace parte también de Unidad Abogados Colombia. Unidad Abogados Colombia tiene un WhatsApp, también los invito a que hagan parte del WhatsApp. Ya hemos realizado convocatorias y pues si quieren hacer parte del grupo de WhatsApp que es netamente jurídico, me pueden contactar al 321-349-9928. Repito, 321-349-9928. Unidad Abogados Colombia aparte tiene su grupo administrativo. Tenemos también nuestros abogados a nivel nacional, 356 abogados a nivel nacional. Cubrimos de extremo a extremo, tenemos las personas capacitadas. Si no, pues recomendamos. A veces dicen es malo recomendar, no, nosotros recomendamos porque sabemos la calidad de personas que están al lado de nosotros, como el doctor Manuel. Doctor Manuel, ¿me escucha en ese momento? ¿Sí me escucha? Sí, señor. Claro. Doctor, si lo quieren en sí contactar, por favor, regálenos su número. Si lo quieren contactar, igualmente les hago ese llamado también para que las personas, si quieren algo innovador, algo diferente, les ofrezco estos dos grupos, el de la Casa Unidad Abogados Colombiados y el del Grupo de Aprendizaje Jurídico. Cero ventas, cero agresiones con los abogados, porque lamentablemente hemos visto algunos grupos que no sé qué pasa, tratan mal a los abogados y eso es la verdad reprochable. No, no sé, hago un llamado ahorita en ese momento a diferentes administradores de los grupos que hacer un control sobre eso porque pues es muy malo, la verdad, porque si quieren algo diferente, Unidad y el Grupo de Aprendizaje Jurídico hacen respetar como tal sus redes. Doctor Manuel, ¿a qué número podemos contactarlo? Claro que sí, doctor. Bueno, antes de eso, hay muchas preguntas. Muchas gracias a todos por las preguntas, las estoy viendo, pero son muy... Yo quisiera en cierto punto tocarlas todas, pero se me hace imposible porque no por no saber, sino por tiempo. Entonces, me alegra mucho de que haya muchas preguntas y pues desafortunadamente ya pues el doctor Alex o ustedes, vuelvo, insisto, dispondrán de que pues se haga otra ponencia o un seminario donde uno se haga pues más concretas. A mí me faltaron mil y un cosas me faltaron que se debieron tocar, pero por tiempo la reforma trata 87 artículos y bueno, por tiempo pues no se puede. Entonces ya El tiempo. de otro espacio. Mi número es, lo voy a anotar por aquí. Perfecto, doc. Voy a anotar por aquí, 318-828-5203. Cualquier duda, inquietud, yo siempre estoy a la orden. Y más para colaborar con Unidad Abogados Colombia y también con mi amado grupo, el Grupo de Aprendizaje Jurídico, que los hemos, ya saben que ustedes tienen ponencias conmigo, tienen unos deberes que tienen que cumplir con los demás, con las demás personas, para que todos aprendamos. Ya iniciamos en marzo, empezamos con la primera ponencia y bueno, los invito a todas las personas que no están en el grupo de aprendizaje jurídico, manden su solicitud. El mismo llamado del doctor Alex, nosotros no aceptamos vendedores. De hecho, he sacado a aquellas personas que no se dedican a aportar estrictamente lo jurídico y a silenciar y demás. Me parece una falta de respeto que un grupo que se dedica netamente al aprendizaje, entonces pues vengan con cosas de consultoría gratis y demás. Uno tiene que valorar la profesión y uno tiene que unirse, porque los médicos se unen, ahora que uno de abogados pues no se une, entonces uno tiene que hacerse respetar. Entonces, ahí les dejo mi número. Yo sé que quedaron muchas dudas y bueno, ya está a discrecionalidad de ustedes. De antemano, muchas gracias al doctor Alexander, a la doctora Jessica A la doctora Yelixa, que en ese a momento la se doctora ausentó, Yelitza, que se me nuestra quedó por aquí, secretaria. la Vale, Doc, secretaria. no, Muchas muchas gracias. gracias. No, usted muy gentil, gracias por todo el conocimiento aportado. Bueno, regresamos el jueves a las 6. Mañana les prometo el video completo. Los que en ese momento nos están escuchando en red de abogados, Abogados Colombia, y diferentes redes, les informo, mañana les tengo completo el video. En unidad no se me dejó publicar, pero entonces mañana
el video editado, bien editado para en sí la gratificación de cada uno de ustedes. Los espero el jueves a las 6, protección al consumidor ante la inmobiliario, ante la SIC. Después vamos a hacer una ponencia de responsabilidad médica y después cerramos con el presente. Vamos a hablar sobre el vencimiento de términos. ¿Por qué las personas quedan en libertad por vencimiento de términos? Hay un vencimiento de términos que hay que hacer, y porque a veces algunos juzgados son negligentes. Bueno, un resto de cositas vamos a manejar en materia penal sobre el vencimiento de términos. Voy a ser enfático respecto al vencimiento de términos. ¿Desde cuándo se habla del vencimiento de términos? ¿Por qué es tan importante? Porque a veces dicen, pero este criminal salió en libertad, ¿pero por qué? Ahí están algunas justificaciones. Entonces, nada más, un abrazo para todos, les deseo una feliz noche. Somos Unidad Abogados Colombia en coapoyo en ese momento con el grupo de aprendizaje jurídico. Los invitamos a nuestras redes, como dijo el doctor Manuel, es netamente jurídico, se aceptan nomás estudiantes, abogados, personas en sí que tengan afín con las ramas como investigadores en sí, pero personas ajenas no, porque pues no. O sea, la idea es en sí compaginarnos, ayudarnos y pues evitar muchas cositas. Les deseo, ver, el que se despide constantemente no se quiere ir. Y la verdad, pues quedé muy orgulloso hoy con el tema. No es más, feliz noche para todos. En otra oportunidad nos vemos, el jueves nos vemos. Y hasta luego. Gracias, doctor Manuel. Luego, que esté muy bien. Chao.